Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: «Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra». Entonces fue Naamán a contarle al rey: «Su señor, esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Anda, pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: «Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: «¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó, pues, Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: «Ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se alejó enojado, diciendo: «Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho, cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano». Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó, diciendo: «Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel». Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. En este día la palabra de Dios nos presenta un relato fascinante que nos habla de poder y debilidad, de orgullo y humildad, de fe y obediencia. Es la historia de Naamán, el general sirio, un hombre poderoso pero leproso, cuya curación se convierte en un testimonio de la acción de Dios más allá de las fronteras de Israel. Naamán es un personaje contradictorio. Por un lado, es gran guerrero, estimado por su rey, victorioso en batalla. Goza de poder, riqueza, prestigio. Pero, por otro lado, era leproso. La lepra, en aquel tiempo, era una enfermedad que no solo afectaba al cuerpo, sino que marginaba social y religiosamente. Naamán, a pesar de todo su poder, lleva una herida que no puede ocultar ni sanar con sus recursos humanos. La providencia de Dios actúa de manera sorprendente. Una joven israelita cautiva, que sirve en la casa de Naamán, se convierte en instrumento de salvación. Ella no guarda rencor a sus captores. Al contrario, se preocupa por la salud de su señor. Con sencillez, indica el camino,
Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Esta muchacha anónima es un ejemplo de fe y de misericordia, y su palabra desencadena toda la historia. Naamán, movido por la esperanza, acude a su rey, obtiene una carta de recomendación y parte hacia Israel con un gran séquito y valiosos regalos. Pero su llegada crea un malentendido. El rey de Israel, al leer la carta, se desespera: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Piensa que es una provocación para hacerle la guerra. No entiende que el poder de Dios no reside en los reyes, sino en los profetas. Eliseo, el hombre de Dios, se entera y manda llamar a Naamán. Pero cuando el general llega a la puerta de su casa, con toda su pompa y su poder, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Le envía un mensajero con una orden simple: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Esta respuesta provoca la ira de Naamán. Su orgullo se siente herido. Esperaba un recibimiento solemne, un ritual impresionante, un gesto espectacular. Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría. Además, compara el Jordán con los ríos de su tierra. ¿Acaso los ríos de Damasco no valen más que todas las aguas de Israel? El orgullo le impide ver la sabiduría de la sencillez. Quiere una curación a su medida, espectacular, que satisfaga su ego. Pero sus criados, con sabiduría y tacto, le hacen ver su error. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. Cuanto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano. La humildad es aceptar los caminos de Dios aunque sean sencillos, aunque desafíen nuestra soberbia. Naamán escucha, obedece, se sumerge 7 veces en el Jordán. Y su carne queda limpia como la de un niño. La obediencia humilde a la palabra del profeta produce la curación. El general poderoso, ahora limpio, reconoce la acción de Dios y confiesa: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. En este día el Evangelio nos presenta una escena de una intensidad dramática que sigue al pasaje de la sinagoga de Nazaret que meditamos anteriormente. Recordarán que Jesús, después de leer el pasaje de Isaías y proclamar que se cumplía en él, recibió inicialmente la admiración de sus paisanos. Pero hoy vemos cómo esa admiración se transforma rápidamente en rechazo y en violencia. Jesús, conociendo el corazón de sus oyentes, anticipa su reacción. Sabe que, a pesar de las palabras de aprobación que han pronunciado, en el fondo están pidiendo señales, milagros como los que había realizado en otras partes. Quieren que repita en Nazaret los prodigios de Cafarnaúm. Pero Jesús les dice una verdad incómoda: nadie es profeta en su tierra. La familiaridad engendra desprecio. El que ha crecido entre ellos, el hijo del carpintero, no puede ser el Mesías. Su cercanía humana les impide reconocer su grandeza divina. Para ilustrar esta verdad, Jesús recurre a 2 ejemplos del Antiguo Testamento. En tiempos de Elías, cuando una terrible sequía azotaba a Israel y muchas viudas sufrían hambre, el profeta no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda extranjera, de Sarepta de Sidón. Y en tiempos de Eliseo, siendo muchos los leprosos en Israel, solo Naamán, un sirio pagano, fue curado. Estos ejemplos son una bomba de relojería en la sinagoga. Jesús está diciendo, en primer lugar, que Dios no está limitado por las fronteras de Israel. Su misericordia alcanza también a los paganos. Pero, más aún, está insinuando que los gentiles pueden ser más receptivos a la gracia que el propio pueblo elegido. La viuda de Sarepta y Naamán el sirio son ejemplos de fe y obediencia, mientras que las viudas y leprosos de Israel, en su momento, no lo fueron. La reacción de los nazarenos es inmediata y violenta. Se llenaron de ira. Su orgullo nacional y religioso se siente herido. No pueden soportar la idea de que Dios pueda preferir a los paganos sobre ellos. Su ira los ciega hasta el punto de querer matar a Jesús. Lo sacan de la ciudad y lo llevan a un precipicio para despeñarlo. Pero el relato concluye con una nota de una serenidad sobrecogedora. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Jesús no se defiende,
no lucha, no huye. Simplemente, con una autoridad serena, pasa por en medio de la turba enfurecida y se aleja. Es como si su hora aún no hubiera llegado. La violencia no puede tocarlo hasta que Él lo permita. Hermanos, esta escena nos confronta con varias realidades. La primera es la dureza del corazón humano. Los nazarenos, que deberían haber sido los primeros en acoger a Jesús, son los que lo rechazan violentamente. La familiaridad con lo sagrado puede engendrar desprecio. Conocer a Jesús desde niño, haberlo visto crecer, puede ser un obstáculo para reconocerlo como Señor. Nosotros también podemos caer en esa trampa. La rutina de la fe, la costumbre de los sacramentos, pueden embotar nuestra capacidad de asombro y de acogida. La segunda es la universalidad de la salvación. Dios no está limitado por nuestras fronteras, ni étnicas ni religiosas. Su misericordia alcanza a todos los que se abren a ella con fe, aunque sean extranjeros o pecadores. Los ejemplos de la viuda de Sarepta y Naamán el sirio son un anticipo de la misión universal de la Iglesia, llamada a llevar el Evangelio a todos los pueblos. La tercera es la paciencia y la libertad de Jesús. Ante el rechazo, no impone su presencia. No fuerza la fe. Simplemente, se aleja. Su misión continúa, pero no donde el corazón está cerrado. Esto es una advertencia para nosotros. Podemos perder la oportunidad de la gracia si nuestro corazón se endurece. Jesús pasa, pero si no lo acogemos, sigue adelante, hacia otros que lo esperan. Que esta palabra nos libre de la falsa seguridad de creernos con derecho sobre Dios. Que nos abra a la sorpresa de su gracia, que puede manifestarse donde menos lo esperamos. Que nos haga humildes para reconocer que la fe no es un mérito, sino un don. Y que, cuando Jesús pase por nuestra vida, no lo rechacemos con violencia, sino que lo acojamos con alegría, reconociendo en él al Salvador, no solo de los nuestros, sino de todo el mundo. Amén.